Buenas noches con todos, bienvenidos a estas mentorías de bienestar psicológico. El día de hoy nos va a acompañar Amy Dubois. Ella justamente es una profesional de la salud mental, ella es psicóloga clínica y tiene una especialidad en psicopatología y la salud mental justamente con experiencia en Brasil y Argentina. Y además que ella es la persona más indicada para hablar del tema del día de hoy, porque justamente es fundadora del programa Radialmente y también directora del programa Huertomanías. Así que bueno, para nosotros es un gusto, Amy, poder conversar contigo el día de hoy. Y bueno, primero preguntarte cómo tú estás viviendo también esta cuarentena. Muchas gracias, Stephanie. Primero agradecerles por tomarme en cuenta. Creo que es un tema súper importante y en realidad es un tema que se habla poco. Entonces me parece súper chévere que la hayan podido incluir en este ciclo de mentorías que están haciendo. Así que muchas gracias. Y bueno, mi experiencia hasta ahora en la cuarentena ha sido buena, por suerte. Estoy adaptándome a lo virtual. Justo estábamos conversando, yo soy una persona que trabaja mucho más de lo presencial. Tengo pacientes y trabajo en Huertomanías, que es un huerto, entonces estamos todo el tiempo en el campo. Eh, entonces adaptarme a la virtualidad ha sido interesante, pero también estoy aprendiendo a disfrutar de la virtualidad, especialmente me parece que ofrece como una intimidad diferente y eso estoy como explorando por ahora. Y de ahí haciendo las cosas de la casa, que también es interesante, ¿no? Esto de estar en el cotidiano todo el tiempo. Entonces, pero disfrutando de eso todavía. Por suerte he tenido el chance de quedarme en la casa. Entonces, sí, viviendo cada día un poco. Excelente. Justo como una de las recomendaciones que se han dado a lo largo de estas mentorías era el vivir el presente, el estar viendo cómo vamos funcionando cada día. Y hoy el tema radica para estas personas que tal vez tengan una situación de salud mental un poco más grave. Entonces pensábamos justamente en este espacio brindar recomendaciones para estas personas o familiares que estén acompañando en este recorrido, ¿no? Cuando tenemos entonces una persona que tiene una dificultad de salud mental grave. Primero, es interesante contextualizar qué sería esto de salud mental primero y luego para ir entendiendo también a qué nos referimos. Sabes que me parece súper interesante poder definir y pensar qué es la salud mental, porque siempre que pensamos en salud mental pensamos en enfermedad, Así es. ¿no? En el momento en que alguien dice, sí, es que tiene un tema de salud mental, ya se piensa que es algo malo, ¿no? Es una enfermedad, es algo como irreversible, ¿no es cierto? Súper problemático. Y en realidad la salud mental es la salud, o sea, nos olvidamos de ver que el término viene desde lo positivo y desde la salud, y eso no implica que no haya conflicto y no haya necesidades. A mí o sea, creo que se puede tal vez discutir, pero la definición que todavía me gusta más es la definición que usa actualmente la OMS, que en realidad plantea que la salud mental es la posibilidad de vivir el día a día de la mejor manera y enfrentarse a los problemas normales, ¿no es cierto?, esperados de la vida de una manera adecuada, ¿no? Y eso quiere decir entonces que si es que hay algo que no es esperado, también está bien descolocarse, ¿no? Está bien reaccionar de una forma que de otra manera sería patológica, digamos, si no hubiese ese estímulo, ¿no es cierto? Si no fuese una situación tan grave, entonces ahí podemos pensar que puede ser algo más patológico, pero, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no es cierto? El poder sentir, por ejemplo, ansiedad o depresión o tener rasgos de las diferentes trastornos, ¿no es cierto? Puede ser esperado de cierta manera, ¿no? Entonces también es pensar la salud mental desde no solamente el contexto, pero también las herramientas que tiene cada persona, personales, pero también de comunidad, ¿no es cierto? De qué es lo que está alrededor de esa persona. Entonces, la salud mental va mucho más allá de solamente pensar en un diagnóstico psiquiátrico, ¿no es cierto? Que muchas veces se reduce a eso, sino en realidad cómo tejemos redes en la vida para poder enfrentar lo que se presenta en la vida, ¿no? Y dentro de eso hay muchos grises.
¿no? Puede ser que sean momentos más problemáticos a veces y otros momentos más felices, pero todo está todavía dentro de la salud mental. Excelente. Y qué bueno que tú puedas dar esta claridad, porque justamente los profesionales de la salud mental, cuando estamos haciendo un proceso de consulta, un proceso de acompañamiento, ahí entra justamente el estigma, ¿no? De que, bueno, si es que voy al psicólogo es porque ya estoy muy mal, estoy loco, y no necesariamente, justamente vamos a acompañar a los consultantes para poder mejorar, para poder tener una buena salud mental. Entonces, esto es muy importante primero ponerlo como base, porque el espectro de salud mental es amplio. Entonces podemos justamente tener la posibilidad de seguir aumentando nuestros recursos y va a ser parte también de la salud mental. Y entonces desde la patología mental, desde lo que ya vemos que sí son enfermedades o trastornos que vemos que sí están también acompañando en nuestra comunidad, pero también hay formas de poderles dar recursos a estas personas. Entonces, para entrar un poco en el tema del día de hoy, ¿cómo podríamos entonces diferenciar justamente cuáles son las personas que sí que tienen una dificultad de salud mental más grave? Uh-huh. En general, lo que se piensa como un problema de salud mental grave es lo que la psiquiatría describe como, por ejemplo, la esquizofrenia o psicosis, depresiones más graves, trastorno bipolar, ¿no es cierto? Son cuadros que son más complejos de trabajarse, pero también que ya tienen un nombre dentro de la psiquiatría, que eso también, hablando de los estigmas, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene un peso, la palabra tiene mucho más peso que decir me siento un poco mal, ¿no es cierto? Sino que ya al haber sido diagnosticado, las personas pasan a tener no solamente como un tratamiento específico desde los especialistas, sino también desde la comunidad, Uh-huh. que eso sería como el estigma, ¿no? Entonces, pensar en qué es un trastorno mental grave o un problema de salud mental grave sería más o menos esos diagnósticos. Y en este tiempo de cuarentena, eh, yo estaba pensando como qué recomendaciones se pueden hacer que sean diferentes que para las demás personas. Ajá. Porque en realidad, no, o sea, el tener un diagnóstico psiquiátrico como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión grave, no significa que vamos a descompensarnos en este tiempo. O al contrario, Exacto. no tener un diagnóstico psiquiátrico no garantiza que no nos descompensemos en este tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, creo que lo más importante es poder pensar de una forma integral cómo es que todos tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Y entonces, algunas de las cosas que creo que ya se han repetido inclusive en estos videos, ha sido que hay recomendaciones básicas para todas las personas, ¿no es cierto? Como tener rutina, ¿no es cierto? Tener algo que hacer cada día que nos permita, ¿no es cierto?, tener un sentido de temporalidad, pero también de propósito, poder tener una función dentro del hogar, ¿no es cierto?, tener los roles un poco repartidos y las responsabilidades también repartidas, también tener un tiempo para distraerse y hacer algo que disfrutemos, no solamente dedicarnos a las cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Muchas personas también están haciendo teletrabajo, por ejemplo, y además los platos no terminan de lavarse, ¿no? Siempre se tiene que lavar, hay cosas así del cotidiano que no se acaban, ¿no? Pero además dar un tiempo para cosas que podamos disfrutar, que puede ser jugar algo, ¿no es cierto?, ver una película, qué sé yo, cantar karaoke, que todavía son cosas que se pueden hacer dentro de la casa. Uh-huh. Ahora creo que lo más complejo, o sea, esto sirve para todas las personas, inclusive o independientemente si se tiene o no un diagnóstico psiquiátrico. ¿Qué es Excelente. lo que pasa con las personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico? Es el tema del estigma, que apenas pasa un diagnóstico psiquiátrico, en general se asume que las personas ya no deben hacer nada y no pueden hacer nada. Y esto en el espacio familiar también se reproduce, lamentablemente, ¿no? Muchas veces, no estoy hablando, la regla no es en todos los casos, pero en la generalidad pasa. Entonces, en el espacio familiar ahora, además de encerrados, eh, creo que es más evidente que las personas no tienen un rol específico en la familia, sino el de ser la persona que tiene un problema, ¿no es Ajá. cierto?
El estigma, ya el diagnóstico. Ujú. Claro, tienen como marcado ese rótulo, ¿no es cierto? Y ese es como el rol que tienen en la vida. Pero teniendo, o sea, ese no es ningún rol, es lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería el rol de ser paciente? Ujú. ¿No es cierto? Entonces, vivir para tener un tratamiento prácticamente. Creo que es interesante ahora que todos estamos encerrados, poder tener un poco más de noción de cómo es esa vida, ¿no? Cuando se van cerrando estas posibilidades de hacer lo que quisiéramos hacer, ¿no? De desarrollarnos de las maneras que quisiéramos desarrollarnos. Ujú. Entonces, creo que esa es la diferencia y ahora que estamos en cuarentena, creo que las familias pueden aprovechar justamente para ensayar devolver ese rol a ese miembro de la familia, ¿no? Y digo devolver porque en algún momento tuvo un rol más allá de ser paciente, ¿no? Hay que considerar que además esta persona no es paciente de sus familiares, ¿no? Es su familiar. Entonces, dejar que el tratamiento sea a quien le toque, ¿no es cierto? Pero dentro de ese núcleo familiar o de este espacio donde vivan, no necesariamente viven familias, pero con quienes estén conviviendo, que entonces se repartan las responsabilidades equitativamente, que la persona también tenga algo por qué levantarse y tenga que cumplir, ¿no es cierto? Y también esos espacios de ocio que decíamos de divertirnos sean compartidos, En ¿no? este sano, entonces, como mencionar primero, pareciera que entonces importante para los familiares entrar nuevamente en este proceso de empatía, o sea, de poder identificar cómo es este rol de mi ser querido, que sí en algún momento fue diagnosticado, pero que es mucho más allá de solamente ese diagnóstico. Y entonces invitarle a que también tenga estos roles y en este momento para poder entonces seguir acompañándolo, que pueda ser invitado a ser parte de la familia. Por supuesto, que parece algo que es como obvio, ¿no es cierto? Pero solo que no es, o sea, sin querer, no creo que sea algo consciente a propósito ni nada, ¿no es cierto? Sino que sin querer se excluye a la persona de esa dinámica familiar, ¿no? Entonces, el poder volver a incluirle y ganar ese espacio no solamente alivia el peso a la familia, además de las tareas domésticas, etcétera, ¿no es cierto? Reparte las responsabilidades y tal, sino que la persona también tiene un propósito en esa familia, ¿no? Mm. Y eso es súper importante de rescatar y creo que es un gran experimento para hacer en la cuarentena, ¿no? Mm. Y también no solamente en temas de ocuparse, ¿no es cierto?, de hacer cosas, sino también de tener espacios separados, ¿no? Porque creo que algo que también pasa mucho es como la sobreprotección para las personas que tienen un problema de salud mental, que la familia vuelca toda su energía, ¿no es cierto?, y su atención en cuidarles. Y generalmente las personas tienen recursos para cuidarse, ¿no? Solo que todos nosotros, o sea, como que las discapacidades se causan al no dejar desarrollar las habilidades, ¿cierto? Entonces, si es que todo el tiempo me hacen la comida, yo no voy a saber cocinar. Ujú. Cosas así de, digamos, de sencillas de Ya sé, explicar, pero eh, poder pensar también en cómo en la cuarentena sirve para todos en realidad, pero estamos hablando de las personas que tienen problemas de salud mental, pensar en espacios privados también, ¿no? En que necesitamos tiempo para estar solos, porque puede ser abrumador estar todos metidos en la misma casa todo el tiempo, y también en esta rutina y haciendo lo mismo y tal, entonces que podamos tener espacios para poder estar solos. Y si es que alguien se siente abrumado en este tiempo, que pueda también tener un tiempo para pensarlo, ¿no? Y descansar de la dinámica familiar también, ¿no? Y de la dinámica de la cuarentena. Esto creo que es bien importante por el tema de los sobrecuidados, ¿no? Porque como están generalmente las familias acostumbradas a volcar todos sus cuidados de atención a las personas que tienen un problema, entonces en la cuarentena eso puede ser súper abrumador, ¿no? Encima que hay que hacer todas las cosas de la casa, ¿a qué rato? ¿No es cierto? Entre que podemos delegar entonces las responsabilidades, ¿no es cierto? Y ya todos estamos entretenidos, digamos, diciendo cosas y sintiéndonos útiles y sintiendo que se hace algo en el día a día, pero también podemos decir, ¿sabes qué? Necesito descansar.
¿no? Quizás como para poder mitigar, incluso como un tema de autocuidado del familiar, pero también justamente darle la oportunidad a estas personas de poner su responsabilidad, sus accionares también para el conjunto, para la comunidad familiar, digamos. No quedarse solamente en un lugar en el que me van a dar, voy a recibir, sino más bien en accionarme, en el poder entonces estar activo. Por supuesto. Y creo que lo que dices es súper importante, o sea, dejar que las personas puedan poner a servicio de los demás sus habilidades, ¿no? Creo que en la cuarentena esto es algo que todos estamos descubriendo nuestras habilidades, ¿no? O sea, nos hemos descubierto, no sé, buenos para cocinar o no sabíamos que sabíamos reparar ciertas cosas que se van dañando, ¿no? Mismo el poder gestionar el tiempo de esta forma como con una sensación del eterno domingo, ¿no? Entonces, poder vernos gestionados en ese espacio, en ese tiempo, es una habilidad que creo que nadie sabía que tenía, ¿no? Porque no habíamos tenido esta posibilidad antes. Entonces, también dar el chance a las personas, a todas, pero a las personas que tienen problemas de salud mental, que pongan a servicio de la familia, de este espacio, sus habilidades. Y creo que nos vamos a sorprender siempre, así como nos hemos sorprendido de nosotros mismos. Pero esto además, yo digo, es un experimento interesante para la cuarentena, porque creo que va a servir después, ¿no? O sea, quizás ahora tenemos el chance de parar y hacerlo, ¿no es cierto? Y ver cómo vamos, ¿no es cierto? Y tenernos paciencia, porque todos estamos teniendo que hacer un ejercicio súper importante de paciencia. Y después que eventualmente pase, se vaya regulando esto, podamos salir y ya todo el mundo se va a quedar también más tranquilo, con mayor autonomía y con mayor seguridad de que todos los demás están mejor, ¿no? Es un chance para la familia saber que su familiar tiene o puede tener las herramientas para estar bien. Y entonces esto, ¿no? Siendo capaces de reconocer qué estoy yo logrando, pero también mi familiar qué está logrando. ¿Cuáles son entonces estos recursos, sean psicológicos, creativos, cognitivos, sociales, también interpersonales? Veo que sí tiene para que entonces después de la cuarentena empiece a accionarse y también entonces dé pasos en su identificación. Exacto, exacto. Y creo que va también a ayudar a reconstruir esos lazos, ¿no? Desde ese lugar de familia mismo y no desde paciente y como las familias muchas veces se ponen esa responsabilidad de ser quienes gestionan el tratamiento, ¿no? Eh, entonces también como volver a los lugares que les toca, ¿no? Y creo que por otro lado, y hablando ya de como de los especialistas, creo que también es súper importante tener a la mano los números de los tratantes, ¿no? Sean psiquiatras, psicólogos, o sea, quienes estén dentro de la red de apoyo de la familia en cuestión de tratamiento. Creo que es súper importante mantener en contacto. Eh, lo que yo he visto es que no es tan común que los tratantes estén pendientes, seguramente porque también están atendiendo a mucha gente, pero entonces sí, tal vez queda en los mismos usuarios o las mismas familias que puedan ponerse en contacto y saber que ellos pueden hacer eso, ¿no? Saber que deben tal vez hacer una llamada de prueba, digamos, y llamar al tratante y preguntar si es que es posible llamarle en emergencia, ¿no es cierto? Si es que se presenta alguna emergencia, saber a quién llamar. Eso es importante saber antes para que si es que se presentara algún tipo de emergencia, no sea en ese momento que se pruebe los canales. Excelente. Ujú. Como que entonces identificar si es que ya vamos a vivir tal vez una situación de emergencia, una crisis con nuestro familiar, saber qué tengo que accionar. Entonces, por un lado sería esta red de profesionales, una red de apoyo para saber entonces cuál puede estar disponible y organizarnos entonces para si es que se da rápidamente entonces poder hacer la llamada. Ujú, ujú. Y también el tema digamos, desde la salud mental comunitaria, se ve que la red, digamos, de apoyo no es solamente desde los especialistas, sino también la comunidad. Y creo que eso es algo súper importante también de tener a la mano, ¿no? De poder contactar, sea familia, o sea amigos. Muchas veces las personas que tienen problemas de salud mental ven sus redes sociales, sus círculos sociales reducidos, justamente porque por estas como barreras de acceso a los diferentes espacios, ¿no?
pero poder reactivar eso es súper importante. También para que el peso no recaiga solamente sobre la familia, ¿no? Tal vez ahí te puedo contar como la experiencia con Huertomanías. Huertomanías es un emprendimiento social para digamos que se creó para que personas que tienen problemas de salud mental, especialmente esquizofrenia, puedan acceder al trabajo, porque de otra manera están excluidos, ¿no? Por los estigmas y todo esto que estamos hablando. Entonces, al ser un huerto, nosotros no podíamos hacer teletrabajo, ¿no? Porque ¿cómo trabajas un huerto a distancia? ¿Cierto? Pero vimos la necesidad de seguir trabajando, porque al final es un espacio de trabajo, no de tratamiento. Entonces pensamos y vimos, lo que hacemos es que nos reunimos, igual como esto, por videollamada, y revisamos los procesos, la gobernanza, ¿no es cierto? Vemos las cosas que podemos ir solventando con relación a la administración, etc. Ujú. Este ejercicio ha sido interesante no solamente por cuestiones de trabajo, porque sí que siento que estamos fortaleciéndonos también para cuando volvamos a trabajar en el huerto, tendremos muchos de los procesos un poco más claros, ¿no? Pero también por la constancia, ¿no? Porque sabemos que contamos con eso. Y eso es importante, que dentro de tanta incertidumbre haya algo en lo que se pueda contar, ¿no? Eso puede ser, nosotros en nuestro caso tenemos como estas videollamadas, pero puede ser algo que pasa, la rutina en la familia, ¿no? La rutina de la casa que todos los días sabemos que hay que limpiar en la casa en la mañana, qué sé yo. Entonces, el tener esas constantes permite también organizarse, ¿no? Otra cosa que ha servido, por ejemplo, nosotros en Huertomanías activamos a los voluntarios, porque nadie puede sostener a nadie solo. Y eso es súper importante de saber, especialmente cuando hay problemas de salud mental que son graves. No hay ninguna solución que sea milagrosa, ni una sola persona que pueda hacerlo. Entonces, no es solo el psiquiatra o la psiquiatra o el psicólogo o la psicóloga, no es solamente la familia, no es solamente el trabajo, si es que puede trabajar, sino que todo esto se tiene que conjugar para, entre todos nos sostenemos en todo sentido. O sea, no es algo que se trata solo de la persona, sino que es toda la red. Y eso también es importante. O sea, hemos visto que se involucraron, por ejemplo, los voluntarios y voluntarias y están haciendo diferentes talleres. Hemos hasta jugado Páreme la mano, digamos, el sábado, por ejemplo, para además tener una noción de cuándo es el fin de semana, porque se pierde también esta cosa de la temporalidad. Ujú. Entonces, tener una rutina que nos permita saber de lunes a viernes qué día es, ¿no es cierto? Y el sábado y el domingo hacer otra cosa, también permite organizarse, ¿no? Hacer estas rutinas, si es que es posible para las familias, también hacer como convocar a esta red más ampliada es súper importante, ¿no? Saber que si es que se puede llamar, no todas las personas usan, digamos, la tecnología esta de la virtualidad, ¿no es cierto? Hay gente que solo usa el teléfono fijo, poder llamar, estar pendientes, ¿no? Antes que pase una crisis, o mejor dicho, antes de que hubiese una emergencia, porque crisis pueden haber. Y Claro. hay que saber que las crisis van a ser más, tal vez, comunes para todos nosotros en este tiempo. O sea, puede haber que estemos todos los días bastante bien y un día no podemos más con el encierro y estamos, ¿no es cierto? Y eso es una crisis, ¿no? Y no podemos pensar y no podemos hacer nada y no logramos comenzar ni terminar nada, ¿no es cierto? Eso puede ser una crisis. Entonces, las crisis no necesariamente son desestructurantes. El tema es la desestructuración, ¿no? Entonces, la familia es quien más sabe cuándo eso va a pasar. Ellos han tenido que lidiar muchas veces y ¿no? Y mismo dentro de la casa con situaciones más difíciles, entonces van a saber cuándo es necesario llamar a un especialista. Y es importante, como digo, saber cuál es el especialista que va a responder, que ese rato no estén como llamando y que no contesta, ¿no es cierto? O que no atiende, no está atendiendo virtualmente, o que lo que sea. Ujú. Eh, Creo que hacerse de estos recursos alivia también
como la ansiedad de no saber qué hacer cuando vaya a pasar. Ujú. No sabemos si va a pasar, pero quisiéramos que por lo menos estemos preparados si es que pasa. Sí, y porque entonces estas recomendaciones que nos estás dando, de hecho, son preventivas y como bien mencionas, puede darse justamente para personas que estén atravesando por una situación de salud mental grave, como para los que no. Lo que más nos está ayudando en este momento justamente es la estructura y esa estructura da contención. Entonces, la contención de poder saber qué viene después, de alguna manera nuestro locus de control, saber qué puedo sí dominar en determinada situación, genera mucha estabilidad y reduce también la ansiedad. Entonces, las recomendaciones para la familia sería justamente esto, estructurar un plan de acción en el momento que se dé una crisis, pero no solamente para el familiar, sino para ellos mismos, como para hacer también un proceso de autocuidado. Muy importante. Uh-huh. Sí, yo solo decir que es mucho de como cuando uno se sube a un avión, has visto que viene el azafate y dice, bueno, en caso de que cambie la presión, ¿no es cierto? Se va a caer esta máscara de aire y tienes que ponerte vos primero, después a los demás. Y es un poco eso, o sea, la familia tiene que también tener la posibilidad de tener su espacio y herramientas para sentirse bien, porque si no, no va a poder sostener a otras personas. Esto vale para todos, no necesariamente si es que hay un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Vale para todos y todas las personas, o sea, entonces es que podemos pensar en las cosas que nos dejan más tranquilos, que puede ser estos planes, ¿no es cierto? Saber estas estrategias en el caso de tener una situación así en la casa con una persona que tenga un problema de salud mental y también hacer estas otras cosas, ¿no? Que son preventivas para todos y todas. Poder tener rutina, hacer las cosas que nos gusta, ¿no es cierto? Intentar hacer ejercicio. Por ejemplo, eso de intentar hacer ejercicio creo que es algo que es difícil, es fácil de decir. A mí, por ejemplo, no me viene fácil. Entonces, pero es un esfuerzo consciente, ¿no? Que hay que hacer. Uh-huh. Y Eso es lo interesante de este tiempo. Nos ha llamado a hacer un montón de cosas conscientemente y que creo que en el caso de que alguien tenga un problema de salud mental, entonces es lo mismo, como conscientemente intentar volver a esa dinámica familiar que es solo familiar, que no tiene que ver con un problema o con un diagnóstico o con estar en un consultorio y entonces vivir el cotidiano lo mejor que podamos. uh-huh. Y has hablado entonces de varias variables de bienestar psicológico que tienen que ver justamente el propósito, darle un propósito a este tiempo, muy relacionado también al tema de insertar el ocio sano que puede generar también emociones placenteras, las relaciones positivas, del intercambio, de poder estar en un continuo relacionándome también con mis familiares y el poder validar justamente los diferentes roles. Uh-huh. Es un montón, Aimé. No sé si hay algo extra que nos puedas decir justamente para ir cerrando este espacio. Sí, quizás solamente creo que van a poner mi número de contacto ahí, Claro. pero quiero que sepan que estamos haciendo un grupo de apoyo también para familiares. Entonces, es un grupo de apoyo que pasa mensualmente en Huertomanías, Uh-huh. pero ahora hemos hecho virtualmente, que está súper interesante. Logramos hacerlo por Zoom, igual, que parece que es la mejor plataforma. Entonces, si es que hay alguien que necesita mayor apoyo y también un apoyo externo, y creo que es súper importante saber, es un grupo de apoyo mutuo, entonces no es un grupo terapéutico en donde yo estoy ahí, sí, pero no estoy para decir lo que tienen que hacer o no, sino que los mismos familiares pueden contar sus experiencias y contar qué les ha servido y qué no, y qué recursos han encontrado en este camino. Son los que más saben cómo hacerlo. Entonces Son ahí los es espacio. expertos. Ujú. Sí, son los expertos y tienen, y así también se conectan y pueden contar con los demás. Porque como decía, creo que lo más importante es saber que esto no es necesario hacerlo solos. Excelente, sí. Entonces, en este momento nosotros vamos a dejar también tus datos para que las personas que nos están escuchando puedan también tener la posibilidad y la facilidad de acercarse también a estos espacios que por ahora serán virtuales y luego ya serán con la riqueza desde la parte personal. Te queremos agradecer un montón, Aimé. Creo que esta de la comunidad es necesario el mensaje, poder mencionar
que no estamos solos. En varios aspectos no estamos solos y que este es un espacio, este tiempo de cuarentena ha sido siempre de crecimiento y seguro vamos a salir muy fortalecidos en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. Que tengan buena noche.